bastante utilizados en aquellos tiempos eran el de melancólico, maníaco, demente, lunático, mentecato, fatuo, que eso hay que tener en cuenta, no debe confundirse con los significados actuales de tales términos. Uno está tentado a decir melancólico era el deprimido. No, no es así. El término melancólico viene en realidad desde tiempos muy antiguos, desde la época de los griegos y los romanos, y a lo largo de todos estos 2000 años ha ido teniendo significados diferentes. En algún momento simplemente ha sido locura. El término, el significado de melancolía como paralelo a lo que ahora llamamos depresión es del siglo XIX, finales, segunda mitad del siglo XIX. En esta época el término todavía era bastante amplio, lo mismo que manía, no es la manía actual, no, ni demente. El término demente hacía más alusión a una locura de larga evolución, de mucho tiempo, una locura permanente, continua, en tanto que el lunático era aquel que tenía momentos de locura, ¿no? Seguramente asociado a los periodos de la luna. De aquí también se derivó el término de licantropía, el hombre lobo, que no necesariamente era el que le salía pelos y empezaba a huear, sino que estaba relacionado con las fases de la luna. Mentecato, fatuo hacían referencia a un estado de pérdida de la capacidad de juicio, pero llevando a un estado de inocencia, de infantilismo, ¿no? En el cual la persona era, según los términos de aquella época, víctima de burlas o malos tratos. Uno estaría tentado de hacer el paralelo con retardo mental, pero esos paralelos son, hay que tener mucho cuidado, no se puede hacer de manera tan simple. La base de las explicaciones principalmente estaba en las teorías de los humores, que venían desde Hipócrates, o sea, desde 1000 años antes de Cristo, más o menos. Esta teoría, que persistió a lo largo de toda la Edad Media, hasta el siglo XVII, XVIII incluso parte, nos decía que las enfermedades en general se producían por desequilibrios en los 4 humores básicos. Los 4 humores básicos eran la flema, la sangre, la bilis amarilla o cólera y la bilis negra o melancolía. Melancolía viene de melanos, negro, cole, bilis negra. Ahora, si bien podemos hacer algunos paralelos, por ejemplo, en algunos de estos humores, por ejemplo, la sangre es la misma sangre ahora, eso es obvio. Los otros humores no correspondían necesariamente a algo que ahora podamos definir. Tal vez la flema hacía alusión a todos los líquidos transparentes del cuerpo, podríamos decir saliva, lágrimas, etc. En el caso de la bilis amarilla no era solamente la bilis que conocemos ahora, aunque el término es bastante sugerente, sino era todo lo que salía del tubo digestivo. Todo lo que salía del tubo digestivo era la bilis amarilla. Y más difícil todavía es entender a lo que se referían con el término bilis negra, ¿no? La bilis negra no corresponde a nada que podamos definir ahora, era una suerte de fluido que daba color al organismo. Entonces, cuanto más color, más teñido estaba el organismo, había más bilis negra. Se decía que, como dije hace un momento, el desequilibrio de estos humores era la causa de las enfermedades e incluso del carácter de la persona. Hemos hablado de un carácter, y hasta ahora se dice, un carácter flemático, un carácter sanguíneo. Son términos que persisten hasta la actualidad, aunque no sea propiamente en el campo de la medicina. Entonces, estas ideas han influido enormemente y tenían plena vigencia todavía en el virreinato. Por ejemplo, de la melancolía se decía que era un exceso de bilis negra. Por otro lado, en algunas enfermedades, el exceso de sangre llevaba a que, lógicamente, el tratamiento fuera con sangrías. Si tengo mucha sangre, pues tengo que sangrar. La siguiente, por favor. Hay otros términos, otras enfermedades, por ejemplo, la hipocondría, ¿no? Que, repito, no equivale exactamente a lo que ahora llamamos trastorno hipocondriaco. No hay que tener cuidado con esos paralelos. La hipocondría, según el texto de 1780, era una afección o pasión que se padece procedida de los hipocondrios, la cual causa una melancolía suma y otros afectos que atormentan al sujeto, como son dolor de estómago,
flatos frecuentes, vómitos, opresión del pecho, dificultad en respirar, falta de sueño y otros que refieren los médicos. Entonces, en esta época el concepto de enfermedad mental todavía no existía tal como lo entendemos ahora. Lo que había eran enfermedades en general que podían afectar la razón. Una de ellas era la hipocondría. Vemos acá que se afecta el estómago, se afecta la capacidad para respirar. Alguien podría decir, bueno, es una enfermedad psicosomática. Ya, podemos hacer ese paralelo forzadamente, pero no necesariamente tendría que corresponder a esto. Entonces, esta enfermedad, como vemos a continuación, era parte de algo más grande que era la afección vaporosa. En 1791, un texto de 1794, la afección vaporosa es un vicio general o particular del género nervoso producido por el encogimiento o arrugación de las fibras nervosas. Se llama histérico en las mujeres, llámase hipocondriaco o melancólico en los hombres. Y aquí entramos al otro concepto que es el de histeria. La histeria era una enfermedad femenina. ¿Y por qué? Porque viene del término histero, que quiere decir útero. Se decía que en las histéricas el útero empezaba a migrar por todo el cuerpo, ¿no? Y ese era el origen de todos los síntomas que tenían estas mujeres, ¿no? Ese término existe hasta ahora, aunque ya no se usa mucho, pero obviamente no con esa connotación evidentemente, pero era la explicación que se le daba en aquel entonces a algunos padecimientos nerviosos de las damas, ¿no? El paralelo en los varones venía a ser la hipocondría, ¿no? Hipo viene de hipocondrio, viene de hipo, debajo, de condros, que era el esternón, ¿no? Entonces todo lo que estaba debajo del esternón, el estómago, las vísceras, presionaban a través de los vapores o los gases, los flacos, que no es lo mismo que lo que significa ahora, y generaba las manifestaciones nerviosas, ¿no? Y acá, como se ve, también se hace referencia a la melancolía, un término que no era muy preciso como lo es ahora. Inclusive Hipólito Unanue, el padre de la medicina peruana, en 1806 dice lo siguiente, he copiado en extenso esto porque resulta interesante ver la concepción que se tenía sobre las enfermedades en general. Un cielo nebuloso, perdón, justo esto está extraído de un libro que se llama sobre el clima de Lima, ¿no? Entonces él dice, un cielo nebuloso ofreciendo las ideas con un aire opaco introducirá las semillas de los sentimientos melancólicos. Entonces hay una explicación climatológica del origen de la melancolía. Dice después, considera la melancolía como un efecto de debilidad corporal. Parece originarse de una persuasión interior de nuestra impotencia. Así se excita a la vista de los túmulos y las ruinas que nos recuerdan lo efímero de la vida. O sea, no solo el clima ni la disposición corporal, sino la visión del panorama puede también llevar a estas manifestaciones nerviosas. Una explicación que ahora diríamos psicológica, si cabe el término, que sería forzado decirlo en esta época. Los órganos de la digestión son el sitio principal de esta debilidad. Y hemos visto cómo lo nervioso y lo digestivo van de la mano, no son cosas separadas. De aquí se levantan los negros vapores que eclipsan la claridad de la razón, los fantasmas extraños, amargo sustento de la imaginación. Una explicación múltiple a los problemas nerviosos. Pero a lo que estamos llegando, la siguiente, es a que las explicaciones para la locura y las enfermedades nerviosas no eran solamente religiosas, sino que también existió una concepción física, digamos, o médica de la locura, ¿no? La concepción médica de la locura entonces no es algo que aparece en el siglo XIX, como a veces se ha dicho, como el alienismo y el tratamiento moral, sino que ya existe desde antes. Lo que pasa en el siglo XIX es que lo médico, de alguna forma, se predomina por completo al hablar de la locura y le da un tratamiento específico. Eso es lo que pasa en el siglo XIX, pero no es que antes el concepto fuera solo religioso. Un tal doctor Giustiniani, en 1799, analiza el caso de MC, que fue un individuo que cometió un crimen.
Entonces dice uno de los alegatos para sacar libre era justamente la locura, ya lo habíamos visto. El cerebro de los maniáticos, maniático entendámoslo como loco simplemente, el cerebro de los maniáticos es duro, friable y flavo, sus vasos constreñidos, varicosos y llenos de una sangre negra, melancólica, de donde se infiere ser la agitación de los líquidos del cerebro la causa inmediata de la manía. Una explicación netamente física, orgánica de la locura, en 1799. Claro que también hay que tener en cuenta una cosa, nosotros hablamos del virreinato como un bloque, como que fuera pues todo igualito, y no es así, pues cuando hablamos del virreinato estamos hablando de 300 años, no es lo mismo pues el inicio del virreinato siglo XVI con el final del virreinato siglo XIX, hay 300 años de diferencia, entonces las concepciones también varían. La siguiente, por favor. Otro tema que también suele ser objeto de mucho debate, mucho análisis, es la locura de ciertos personajes históricos, ¿no? Y una de las víctimas favoritas de estas descripciones suele ser Santa Rosa de Lima, ¿no? Si ustedes buscan en Google Santa Rosa de Lima, locura, van a encontrar muchos datos de psiquiatras que le hacen diagnósticos, dicen que estaba loca, que tenía esquizofrenia, que tenía anorexia, personalidad borderline, etc. Entonces, en serio, no lo digo broma, pueden buscar en Google. Yo creo que hay que... Yo creo que no puedo hablar a favor o contra de la cordura de Santa Rosa, pero cuando hay que tener mucho cuidado antes de lanzar un diagnóstico a un personaje lejano en el tiempo, ¿no? Porque hacer eso implica que nuestras formas de diagnosticar en la actualidad sean aplicables a un contexto totalmente distinto, como era el siglo XVI, cuando vivió esta persona. Eso quizás podría hacerse con una enfermedad como la diabetes o la tuberculosis, porque de repente no hay mucha diferencia entre la tuberculosis de ahora y del siglo XV o XVI, ¿no? O la tuberculosis acá en Groenlandia, de repente no hay mucha diferencia. Pero cuando hablamos de diagnósticos psiquiátricos, sí la hay, porque los diagnósticos psiquiátricos no son hechos de manera puramente científica, sino que influye inevitablemente lo cultural. Por ejemplo, se dice que, vamos a la imagen, corrígeme si me equivoco, a Santa Rosa se le presentó el diablo en forma de perro. Ahora, claro, uno podría decir, está alucinando, pero eso sería, pues, de alguna forma hacer un análisis siglo XXI, perdónenme, el neologismo, y llevarlo hasta el siglo XVI, cuando de repente la forma de expresar una vivencia, la forma de tener una vivencia, la forma de describirla por quienes escucharon a la persona que tuvo la vivencia, la forma de transmitir eso a lo largo del tiempo, no permite hacer un paralelo entre lo que ahora llamamos alucinación y la vivencia que tuvo esta persona. En otras palabras, yo no me atrevería a hacer un diagnóstico de ningún personaje de aquella época. Quizás Santa Rosa vivió su misticismo de acuerdo a los parámetros de aquel entonces, y mal hacemos en traer un personaje a nuestro siglo y pretender juzgarlo por nuestros parámetros. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué se hacía con los locos? Uno era encerrarlos, sí, pues. Ya se dijo que acá hubieron hospitales, ¿no? Desde el principio, ¿no? Como este decreto del rey Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano, en 1541, que dice: encargamos y mandamos a nuestros virreyes, etcétera, que se funden hospitales donde sean curados los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana. Desde el principio hubo la idea de fundar hospitales en todos los virreinatos. La siguiente. Y uno de ellos fue el Hospital Real de San Andrés, ¿no? Que se llamó San Andrés solamente por el hecho de que la persona que apoyó la fundación fue el marqués de Cañete, don Andrés Hurtado de Mendoza. Entonces, como fue don Andrés Hurtado de Mendoza, le pusieron San Andrés al hospital. Y dice ahí: este hospital puede competir con los mejores del mundo
recibe a los enfermos de todas las enfermedades y tiene aparte casa de locos. Efectivamente, el Hospital de San Andrés tuvo un área separada para los enfermos mentales, para los locos, que se empezó a llamar la loquería. De ahí vino la idea equivocada de que San Andrés era el santo de los locos, pero en realidad no tenía nada que ver con este tema. La siguiente, por favor. En esta ordenanza para la administración del Hospital de Real de San Andrés de 1680 se dice: cuando se trajera un loco para curar, dentro de 6 días, como fuera recibido, se entreguen todos sus bienes al mayordomo, etc. Y si el loco sanare, después de sano el loco pague sus curas con sus bienes. Entonces se hablaba de cura. Estamos hablando de un hospital donde se da un loco y se le puede curar. Eso es un concepto médico. Entonces ya en esa época existía. Por supuesto también existía el concepto mágico religioso que lo hemos visto hace un rato. En otras palabras, había una juxtaposición de la concepción mágico-religiosa con la concepción médica de la cura, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esta foto la tomé en lo que ahora queda del Hospital de San Andrés, todavía está en la cuadra 8 del Girón Guayada, en el centro de Lima. Claro que no es ni la cuarta parte de lo que fue en su momento, pero queda algo. Y este justamente se supone que es el patio de los locos. Acá estaban los locos en esa época, ¿no? Todo lo que duró el Hospital de San Andrés, ¿no? Desde que se fundó en 1552, si no me equivoco, hasta que las loquerías fueron trasladadas ya en la independencia, ya en la República, al manicomio del Cercado, al Hospital de la Misericordia, que eso fue ya a mediados, en 1859, a mediados del siglo XIX. La única loquería en el virreinato fue la de San Andrés. Después de la independencia, ya los hospitales pasan a ya no ser hospital de blancos, de negros, de indios, como había sido en el virreinato, sino que pasa a ser el Hospital San Andrés, el hospital de varones, el Hospital de Santa Ana de mujeres, ¿no? Y ahí es donde están las loquerías. El hospital de la loquería de varones en el Hospital de San Andrés, la loquería de mujeres primero en el Hospital de la Caridad y luego en el Hospital de Santa Ana. Pero eso ya es historia posterior a la independencia. La siguiente. Bueno, los hospitales, muchas veces el tratamiento se limitaba a encadenar al loco furioso, ¿no? Como dice, por ejemplo, este texto del padre Calancha sobre Pedro Ordóñez, en 1638 dice: perdió el juicio y bueno, está tan loco que cadenas ni cepos no frenaban lo furioso ni achicaban lo temerario. Y otra sobre el padre Meléndez, sobre un tal Juan de Villa, también del siglo XVII, dice: era necesario tenerle un cepo y atadas las manos porque hacía pedazos los vestidos. Esto no debe llevarnos a pensar que eso era todo, o sea, loco, loquería, cadena, no. La siguiente. También había tratamientos, y esta es la última ya para terminar. Me permitió copiarlo en extenso otra vez porque nos da varios datos sobre tratamientos de aquella época, ¿no? Dice: para combatir y curar metódicamente a esta verdadera causa de las enfermedades vaporosas, debemos apartarnos de la ordinaria y común senda del uso de los remedios antihistéricos y antiespasmódicos, con mira de entonar el sistema nervoso y corregir el vicio de los líquidos, por el método y el uso de los humectantes, refrigerantes y diluyentes. Eso es lo que propone este autor. Verbigracia, los baños domésticos simples o compuestos, tibios o fríos, pediluvios, lavativas frescas de agua común y aún de nieve, según los casos, había que enfriar o no, y urgencias, fomentos, tipsanas frescas, agua de pollo, imagino que es caldo de pollo, o de ternera y sueros clarificados o destilados, caldos sencillos de pollo, así, galápago, debe ser la tortuga, de cuello de borrego, de ranas, bebidas dulcificantes, oleosas y mucilaginosas, y al fin aguas minerales ligeramente acídulas, alguna sangría y rara vez purga. Es cuanto contiene todo el aparato de la experimentada terapéutica. Entonces es una terapéutica variada, que no va solo por cuestiones de exorcismos o de autos de fe, que también existieron, repito, sino por una medicina basada en diferentes fórmulas y
brebajes como vemos acá. Bueno, creo que no hay otra. Les agradezco por su atención y eso es todo. Quiero presentar al doctor Marcel Martín Velázquez Castro. Él es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diplomado en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ha publicado los libros El revés del marfil, Nacionalidad, Etnicidad, Género, Modernidad y Género en la literatura peruana. Otro libro, Las máscaras de la representación, el sujeto esclavista y las rutas del racismo, y La mirada de los gallinazos, cuerpo, fiesta y mercancía del imaginario sobre Lima. Ha dictado La República de Papel, política e imaginación social en la prensa peruana del siglo XIX. Y bueno, él tiene a cargo el tema cuerpos homosexuales en el imaginario de Lima. Un aplauso, por favor, para su... Buenas noches, realmente estoy sorprendido por su capacidad de resistencia. Esto era una mesa redonda y se ha convertido en un seminario sin break, pero bueno, trataré de hablar para hacer la cosa más ligera y espero interesante para ustedes, dentro de lo posible, porque también tenemos que ver algunas citas. Le pediría que pongan la siguiente imagen. Ok. Lo que pretendo acá es simplemente poner énfasis en algunos aspectos de la construcción cultural de la homosexualidad desde el periodo de las reformas borbónicas hasta la experiencia moderna de los primeros años del siglo XX. Específicamente voy a referirme a el obispo de Lima, que es Barroeta, y voy a terminar con Fray Cabezón, que es una revista anticlerical con algunos tintes anarquistas de 1910. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Fundamentalmente ver cómo los campos discursivos religioso-moral, científico y por el otro lado jurídico-penal se rearticulan, se enfrentan y se complementan para configurar culturalmente al sujeto y las prácticas homosexuales. Y también cómo es, paradójicamente, la literatura, a partir de dos textos que voy a mencionar brevemente, Lorencita de Manuel Atanasio Fuentes y Juana la Marimacho de Ricardo Palma, son dos textos literarios que van a permitir una formalización estética del personaje homosexual. Entonces comenzamos, estamos a fines del siglo XVIII. Tengo acá un epígrafe que creo que vale la pena leer. Poder y placer no se anulan, no se vuelven el uno contra el otro, se persiguen, se encabalgan y reactivan, se encadenan según mecanismos complejos y positivos de excitación y de incitación. La cita corresponde, como ya sospecharán ustedes, a Michel Foucault en el famoso libro Historia de la Sexualidad. El acto de nombrar, describir y valorar el cuerpo ajeno no es una operación inocua, sino un ejercicio de poder simbólico de las élites urbanas en diversas épocas y sociedades. Una de las paradojas de la Ilustración es la fascinación que generan los cuerpos anómalos, desviados. Lo sucio y lo informe seducen a la escritura ordenada y racional. Sus textos buscan describir esa vida peligrosa, atrapar y conjurar su desafío desde la lógica del discurso, traducirlo a una estructura narrativa, científica o legal que permita convertirlo en objeto sometido a la escritura. Sin embargo, la irrupción de lo monstruoso en el discurso desestabiliza las formas de la escritura y cuestiona el lugar de enunciación del autor. Quiero ocuparme de un texto, como les decía, del arzobispo de Lima. Disculpen que me doy cuenta que me fue aquí una hoja.
del obispo Barroeta en la segunda mitad del siglo XVIII, y leo directamente, comillas, ¿no? Este es el edicto. Se les prohíbe, bajo excomunión mayor reservada, que de ningún modo usen de lo que es traje y adorno femenino, ni que bailen en funciones algunas como han acostumbrado. Más adelante dice, estos jóvenes denominados maricas por su conducta y vestimenta femenina. Más adelante, mandamos a todas las personas que supiesen o entendiesen que algunos o algunas están conquinados y sumergidos en el horrendo pecado de la sodomía, atención, nos lo denuncien para proceder contra ellos según derecho, imponiéndoles las penas correspondientes sin que por ello dejen también la justicia secular de castigarlos según las leyes civiles que los condenan a la combustión, ¿no? Es decir, a ser quemados, ¿no? El discurso religioso exhibido en este edicto busca la expulsión de los travestis, probables homosexuales, de las fiestas religiosas, pero en ese movimiento no puede dejar de describir sus prácticas con bastante detalle, derivado de un conocimiento indirecto y de cierta atracción no reconocida. No les leo todo el edicto porque nos quedamos hasta las 10, pero hay un evidente solaz en la descripción de la práctica transgresora desde el discurso religioso, ¿no? Un particular morbo, digamos, que se expresa en una descripción harto minuciosa. Sin duda, se trata de expulsar estos resabios de la cultura popular del carnaval, de las propias festividades religiosas, ¿no? Como saben ustedes, con el horizonte de la Ilustración se inicia una serie de políticas sociales que buscan combatir prácticas tradicionales, populares, festivas, carnavalescas. Era muy común en la Lima colonial que los cuerpos populares homosexuales acompañasen las festividades, las procesiones, las marchas religiosas. Pero ahora ya, bajo los horizontes ilustrados, esto se ve como inaceptable, ¿no? En ese sentido, en ese gran marco está este edicto del obispo Barroeta. Por ello, la convocatoria del discurso jurídico penal para que actúe contra ellos. Ese llamado muestra, paradójicamente, ya la debilidad del discurso religioso, que sabe que sus penas ya no tienen la fuerza del orden civil. La excomunión, como sospecharán ustedes, no puede competir con la combustión, ¿no? Bien, otro ejemplo que tengo acá es el mercurio peruano. Se mencionó en una de las primeras ponencias. En el mercurio peruano hay un famoso texto que se denomina Carta sobre los maricones de Lima, y es un texto en el cual se presenta la experiencia de un extranjero que es llevado a una fiesta en Lima, en las afueras de Lima, como bien se comentó en un momento, y llega a esta fiesta y encuentra que la fiesta es casi en penumbras, que no se alcanzan a distinguir bien los rostros, pero que hay una serie de mujeres, digamos, vestidas con atuendos femeninos, que parecen mujeres, y que están pues riendo y coqueteando, digamos, con los asistentes. Y de pronto se da cuenta el visitante que no son mujeres, sino que son varones vestidos de mujer, ¿no? Y entonces, bueno, imaginarán ustedes todo el discurso ilustrado contra esta práctica, e incluso hay un llamado a que intervenga la autoridad, ¿no? Que intervenga, digamos, si lo diría, llamar al serenazgo, no sé, incluso más, ¿no? Es decir, llamar a aquellos que van a poder reprimir físicamente a estos personajes. Y un dato interesante que me sirve además para el argumento, estos personajes travestis que están en esta reunión, en esta fiesta en la que ha caído este incauto viajero, porque se narra desde la perspectiva de la sorpresa, son en su mayoría afrodescendientes. Hay una interesante correlación que creo que tiene una explicación en las políticas sexuales de la esclavitud con estas conductas marginales de sexualidad asociadas a este grupo, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente? Acá hay una hoja volante de mediados del siglo XIX que se llama El Paseo de Amancaes y Prisión de los Maricones.
Voy a leer algunos pasajes para que ustedes puedan darse cuenta, no sé si alcanzan a ver, está un poco pequeña la letra, ¿no? La otra noche, un maricón en la puerta de un convento hablaba muy afligido con un sacristán muy viejo. Me paro a escuchar las voces que entre sí los dos tuvieron y el uno al otro le dice: sí señor, ya estoy resuelto porque pienso arrepentirme en este mes sin remedio, mas yo quisiera tener una sociedad primero para acordarme gustoso de todos mis galanteos. No me parece que hierras, dice el padre en tu proyecto, convida a tus camaradas que después los pasaremos tan divertidos y alegres los dos en este convento que tú nada extrañarás de lo que pasa en el pueblo. Bueno, el texto sigue. Siempre la iglesia y sobre todo los curas han estado asociados, como saben ustedes, a prácticas de violencia sexual y han sido configurados como sujetos propensos, ¿no? A tener barraganas, hijos por doquier. La expresión hijo de cura todavía creo que se puede escuchar en algunos pueblos, ¿no? Y bueno, esto va un poco en esa línea, pero el punto acá es que se narra el caso de travestis que quieren participar en la fiesta de Macaes, ¿no? La famosa fiesta del 24 de junio, y que van a ser reprimidos por la autoridad, por la guardia, ¿no? Pues bueno, es que acá no tengo imagen. Antes de ir a Frecabezón, yo les hablaba de dos textos literarios importantes, ¿no? Lorencita de Manuel Atanasio Fuentes, les doy el año para los interesados, 1878. Manuel Atanasio Fuentes, el murciélago, hoy estamos celebrando a Lima y un personaje central en el siglo XIX es Atanasio Fuentes, ¿no? Quien escribió la famosa Estadística de Lima y una serie de libros en los cuales la Guía de Lima, digamos, construyó una imagen simbólica de lo que es nuestra ciudad y es una fuente enorme, digamos, para todos los que nos interesa la historia de Lima y en particular el siglo XIX, ¿no? Un autor además polifacético que hacía antologías, que escribía prensa satírica, que escribía textos narrativos, como voy a presentar ahora, en este caso el texto Lorencita. Lorencita es un relato publicado en La Broma, una excelente revista que ahora en el proyecto Bicentenario de San Marcos tenemos la misión de reeditar. En el número 26, 13 de abril de 1878, para quien quiera verlo, y constituye una ruptura profunda con las tradicionales políticas de representación ligadas a los mandatos sociales hegemónicos, por cuanto es el primer texto literario que presenta los dilemas de un personaje homosexual en el centro de su trama. Esta narración, casi olvidada, los estudios literarios y los estudios de género, plantea una interesante correlación entre el cuerpo inclasificable, el trabajo productivo y el gozo. Además, traza la trayectoria de un cuerpo que se desplaza por el colegio, el seminario religioso y el hospital, tres de las instituciones disciplinarias modeladoras por excelencia de la época, pero que termina mostrando, y esa es, digamos, la riqueza del relato, el fracaso de estas instituciones de control sobre la materialidad de su propio cuerpo. No puedo, por razones de tiempo, detenerme demasiado en el análisis, voy a simplemente mencionar algunas cosas. El cuerpo del protagonista no es solo incómodo para el orden genérico sexual, sino también para el trabajo productivo del tiempo del capitalismo. Lorencita intenta en varias ocasiones incorporarse a una dinámica laboral, como administrador de una pulpería de nuevo tipo, como misturero y artesano de objetos que vendía en las fiestas y posteriormente como bordador. Sin embargo, todos sus emprendimientos laborales fracasan, ¿no? Fracasan por diversas razones. Una, porque él tiende al disfrute, al gozo. Entonces, claro, tiene una tienda donde vende licores y llegan siempre los jóvenes decentes, entre comillas, lo ponen Fuentes de Lima, a divertirse con él y por supuesto se ven toda la mercancía y el negocio pues se arruina, ¿no? En fin, en cada caso hay una razón que explica el desastre económico, pero lo interesante es cómo él no puede incorporarse, digamos, en el tiempo y en la lógica del trabajo productivo capitalista. La salida del tiempo comercial del personaje implica también un importante descenso social que se formaliza en la nueva residencia. Lorencita es este personaje varón homosexual que vive, digamos, en una zona central de Lima, pero producto de estos desastres económicos tiene que trasladarse
a un, y cito acá comillas, oscuro cuarto del traspatio perteneciente a una casa situada en el callejón de Contradicción, fin de cita. No sé si hay algún limeñista conocedor a fondo de las calles de Lima, no he encontrado yo ese nombre, callejón de Contradicción, me parece que es un evidente juego de palabras que está usando el narrador, ¿no? El nombre de la calle es harto elocuente de la posición del protagonista, nombrado por el narrador como hombre-mujer. Con este descenso, el cambio más relevante ocurre tanto en el aspecto exterior como en el propio cuerpo del personaje. El narrador remarca el contraste entre el elegante administrador vestido a la moda occidental y rebosante de salud, con el pobre hombre flaco y enfermo de disentería que vive en un cuarto miserable, triste y maloliente. Luego, Lorencista está ya en una situación de absoluta pobreza y sale, como se dijo cuando se habló de la prostitución, a la plaza, al espacio público, ¿no? A buscar algún incauto vestido de mujer para que lo invite a cenar. Y seguramente se topa, bueno, en el relato se topa con un inglés, no me acuerdo el apellido ahora, y este inglés lo invita convencido de que es una tapada limeña seductora. Claro, cuando se da cuenta, digamos, ¿no? Ya ustedes se imaginarán de la confusión, este inglés agarra un garrote y golpea a Lorencita hasta llevarlo al hospital. En el hospital, él está en el hospital de mujeres y de pronto las que lo están atendiendo se dan cuenta que no es el lugar donde debe estar. Y, en fin, se revela la identidad sexual de Lorencita y en el desenlace, digamos, este cuerpo que ha resistido una serie de modelaciones finalmente termina muerto, pero el narrador nos da una serie de validaciones que destacan esta resistencia, como decía, a estas instituciones modernizadoras. Yo he analizado ya este texto en un libro que se llama La mirada de los gallinazos. Ahí creo que hay un análisis muy largo y el que quiera leerlo lo puede revisar. Quiero pasar al otro texto que es menos conocido, que es el de Ricardo Palma.